Tenemos tres partículas cargadas de 20 microcoulombios, menos 20, más 40 y menos 15, situadas en los puntos 2, 0, 4, 0 y 0, 3, respectivamente. Calcula, sabiendo que las coordenadas están en metros, el valor de campo eléctrico en el origen, el potencial en el punto 4, 3 y el trabajo, tal. Pues ahora, vamos primero con el dibujo, ¿verdad? Lo primero, el dibujo. Profesor, comparte mi pantalla, por favor. Dígame usted. Comparte pantalla. Qué egoísta que sois. La quiero solo para mí. Compartimos la ventana. Efectivamente. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, decía eso, que tenemos tres partículas en tres puntos distintos y total, que tenemos que calcular el campo en el origen de coordenadas y el trabajo en no sé qué y tal y cual y pascual, pues bueno, como siempre. A ver, el 2, 0, el 4, 0, 0, 3, están todas. Ahí, pues entonces... Vamos a dibujar los ejes aquí y aquí. Y tengo una partícula negativa en el punto, la Q1 está en el punto 2, 0. Aquí tengo una partícula negativa aquí. Traca. En el 2, 0. Tengo una partícula positiva en el 4, 0. Bueno, la otra negativa la tengo en el 0, 3, aquí. Esta es negativa y en el 4, 0 tengo una partícula de carga positiva. Aquí, 1, 2, aquí. Podría haber hecho esto un poco más grande, la verdad. Teniendo como tengo sitio, lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer más grande, ya que tengo sitio, lo hago más grande. A ver, esta es una. Este es el 2, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la otra. Este es el 0, 3. Y la positiva la vamos a poner aquí. Aquí. Vale. Esta va a ser Q1. Esta va a ser Q3. Y esta de aquí es Q2. Q1 es menos 20 microcoulombios, la otra 40 y la otra menos 15. Q1 son menos 20 microcoulombios, Q3 son menos 15 microcoulombios y Q2 son 40 microcoulombios. Vale. Piden campo eléctrico en el origen de coordenadas y potencial eléctrico en el punto 4, 3. Campo eléctrico en el origen de coordenadas y potencial eléctrico en este punto. Aquí, 4, 3. Ese es el punto. Bueno, pues vamos a ver cómo es el campo generado por cada una de las cargas en origen de coordenadas. El campo generado por la carga 1 en el origen de coordenadas va desde el origen de coordenadas hacia la propia carga 1, porque la carga es negativa, es decir, va hacia acá. Este sería el campo creado por la carga 1. El campo creado por la carga 3, que como ya estoy con la tinta roja, va hacia la carga 3. ¿Vale? Y el campo creado por la carga 2, que es este, como la carga 2 es positiva, el campo va alejándose de la carga 2. Ahí. Entonces, estos son respectivamente, este sería campo creado por la carga 2, este sería el campo creado por la carga 1 y este es el campo creado por la carga 3. Pues ya está, lo único que tengo que hacer es, como ya veo además cómo están en la dirección de los ejes y tal, pues ya la expresión del campo es muy sencilla, ¿no? El campo creado por la carga 1, ¿vale? Va en el sentido positivo del eje X, con lo cual sería, bueno, K por Q1 partido por distancia de carga 1 al cuadrado y 9
por 10 elevado a 9 son 20 microcoulombios. 20 por 10 a la menos 6. Como las distancias están en metros, si este está en la posición 2, 0, pues este sería 2 al cuadrado. A la cuarta, no, perdón. 2 al cuadrado, ¿no? A ver, saco la calculadora esta que tengo por aquí. Y esto es 9 por 10 a la 9, 20 por 10 a la menos 6, dividido por 4. 45.000. Esto es 45.000 y 45.000 y voltios por metro, newton por coulombio, como queráis, cualquiera de las dos, ¿vale? Campo creado por la carga 2. Este es el campo creado por esta carga positiva que va en el sentido negativo del eje Y, con lo cual sería menos K Q2 partido por distancia de la carga 2 al cuadrado y también I. Sería menos 9 por 10 elevado a 9. La carga 2 es de 40 por 10 a la menos 6 y la distancia es 4 metros. Con lo cual, pues este sale 9 por 10 elevado a 9, 40 por 10 a la menos 6 y dividido por 16. 22.500 menos 22.500 y voltios por metro. Ese es el campo creado por la carga 2. Y por último, el campo creado por la carga 3. Este va en el sentido positivo del eje Y, va hacia arriba, con lo cual sería K por Q3 partido por distancia de la carga 3, J. 9 por 10 elevado a 9, la carga 3 es de 15 por 10 a la menos 6 coulombios y la distancia de la carga 3 son 3 metros, ¿verdad? Esta es la posición 3,0, sí. No, 0,3, perdón. 0,3 son 3 metros, con lo cual esto es 3 al cuadrado. Si hacemos esto, me sale 9 por 10 a la 9 por 15 por 10 a la menos 6 dividido por 9. Total, 15.000 J. 15.000 J. Voltios por metro. Pues ya está. El campo resultante, el campo total, es la suma de estos tres. Campo 1 era 45.000 y menos 22.500 y más 15.000 J. Pues 45.000 menos 22.500 son 22.500, ¿verdad? Pues me queda 22.500 y más 15.000 J. Voltios por metro. Si quiero calcular el valor del campo, sería entonces la raíz cuadrada de 22.500 al cuadrado más 15.000 al cuadrado. 22.500 al cuadrado más 503 al cuadrado. Hala, 27.042, porque 27.041,6, 27.042 voltios por metro. Vale. Este es el apartado A. Este es el apartado A. Campo eléctrico en el origen de coordenadas. Ahora, apartado B. Potencial en este punto. Potencial en este punto que lo vamos a llamar punto D. Este es el punto D, porque este era el punto A
Este era el punto B y este es el punto C. Vale, ese es el punto D. El potencial en el punto D, apartado B, el potencial en el punto D es igual al potencial creado por la carga 1 en el punto D más el potencial creado por la carga 2 en el punto D más el potencial creado por la carga 3 en el punto D, que es K por Q1 partido por distancia 1D más Q2 partido por distancia 2D más Q3 partido por distancia 3D. La distancia de la carga 2 al punto D y de la carga 3 al punto D son fáciles, ¿no? Porque de aquí a aquí, esta distancia son 3 metros. Y esta distancia son 4 metros. Pero la distancia desde la carga 1 al punto D tengo que calcularla. Esa distancia la tengo que calcular. Ojo, desde la carga 1, no desde el origen, cuidadín. Distancia desde la carga 1 al punto D, estos son 3 metros y esto de aquí son 2 metros. Luego, esta distancia es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Son 3 por 3, 9 y 4, 13, raíz de 13 metros. ¿Vale? Metros. Con lo cual, puedo calcular ahora ya el potencial en este punto. Sería 9 por 10 elevado a 9. La carga 1 es negativa. Menos 20 por 10 a la menos 6 dividido por raíz de 13, que es la distancia. Más la carga 2 es positiva. 40 por 10 a la menos 6 dividido, en este caso por la distancia son 3 metros. Y la carga 3 es negativa también, entonces sería menos 15 por 10 a la menos 6 y este dividido por 4. ¿Vale? Creo que, a ver, menos 20, 40, menos 15, menos 20, 40, menos 15. Y las distancias son 3 por 3, 9 y 4, 13, raíz de 13, Vale, está todo bien. Pues ahora es cuestión de coger la calculadora. 40 por 10 a la menos 6 dividido por 3. Menos 20 por 10 a la menos 6 dividido por la raíz cuadrada de 13. Y menos... menos 15 por 10 a la menos 6 dividido por 4. Traca. Y esto por 9 por 10 a la 9. Total, a mí me sale 36.327 voltios. 36.327 voltios. Ese es el potencial en ese punto. Positivo, porque la carga que mayor valor tiene precisamente es la positiva y es la que está más cerca, pues entonces el potencial entre estas dos no suman ni siquiera los 40 microcoulombios, son menos 35 microcoulombios y están más lejos, por lo cual pues sale positivo, ¿vale? Ese es el apartado B, ya está. Y luego, trabajo realizado por el campo para llevar una carga de 10 microcoulombios desde el origen de coordenadas al punto D. Luego tengo que calcular el potencial en el origen de coordenadas. D, trabajo necesario para llevar desde el origen al punto D una carga de más 10 microcoulombios. Microcoulombios no, McKay. Microcoulombios. ¿Vale? Entonces, esto sería menos variación de energía potencial, es decir, energía potencial en el origen menos energía potencial en el punto D, o lo que es lo mismo, carga que quiero trasladar por potencial en el origen menos potencial en el punto D. Entonces, necesito calcular el potencial en el origen.
para calcular el potencial en el origen es potencial creado por la carga 1 en el origen, más potencial creado por la carga 2 en el origen, más potencial creado por la carga 3 en el origen. Y esto sería K por Q1 partido por distancia de la carga 1 en origen, más Q2 partido por distancia de la carga 2 al origen, más Q3 partido por distancia de la carga 3 al origen, y esto es 9 por 10 elevado a 9, la carga 1 es negativa, menos 20 por 10 a la menos 6, y la distancia de la carga 1 al origen son 2 metros, la carga 2 es positiva, 40 por 10 a la menos 6, y la distancia es de 4 metros, y la carga 3 es negativa también, 15 por 10 a la menos 6, y la distancia al origen es de 3 metros. Cogemos de nuevo la calculadora y esto es 40 por 10 a la menos 6 dividido por 4 menos 20 por 10 a la menos 6 dividido por 2 y menos 15 por 10 a la menos 6 dividido por 3. Total sale, a ver, por 9 por 10 elevado a 9, digo, no puede ser. Vale, menos 45.000. Menos 45.000 voltios. Ese punto me sobra, no se pone. Entonces, ahora ya calculo el trabajo. El trabajo sería la carga, 10 microculombios, 10 por 10 a la menos 6. Potencial en el origen, menos 45.000. Y potencial en destino, era 36.327. Total. Menos 36.327. Taca, y esto por 10 a la menos 6. Menos 0,81 julios. Igual a menos 0,81 julios. Es decir, en realidad el trabajo no lo realiza el campo, sino que es un agente externo que lo realiza. El potencial aquí es de menos 45.000 voltios, el potencial aquí en el origen. Aquí tengo un potencial de menos 45.000 voltios y aquí tengo un potencial de 36.327. Aquí tengo un potencial de 36.327 voltios. Si yo quiero mover una carga positiva, las cargas positivas van de forma espontánea hacia potenciales altos o bajos. ¿Hacia dónde van las cargas positivas? ¿Hacia potenciales altos o bajos? Hacia potenciales más bajos. Las positivas van hacia potenciales más bajos. Las negativas hacia potenciales altos. Si tú colocas aquí una carga positiva, y curioso porque el campo resultante es para allá. Pero bueno, el campo resultante era... El campo resultante va hacia aquí, hacia la derecha. El campo resultante va hacia allá. Porque conforme vamos haciendo, aquí el campo va a ir modificándose, seguro. Bueno, a ver, si tú colocas aquí, si tú pones aquí una carga positiva, ¿vale? El potencial aquí y el potencial aquí, ¿dónde es mayor el potencial? V1, V2. ¿Dónde es mayor el potencial? Evidentemente, V1 es mayor que V2, porque potencial es igual a K por Q partido por distancia. Si tengo solo una carga, tengo esta tal, este está más lejos que este, aquí el potencial es este. Si yo aquí coloco ahora otra carga positiva, ¿hacia dónde va esta carga? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Esta la repele, o va hacia la derecha, hacia potenciales más bajos.
Las cargas positivas van hacia potenciales más bajos. Si yo aquí coloco una carga negativa en vez de una carga positiva, ¿hacia dónde va la carga? Hacia allá, hacia potenciales más altos. Y si la carga que genera el campo es una carga negativa, es que aquí el potencial es mayor que el potencial 1. Porque la expresión es la misma, pero como los potenciales son negativos, a lo mejor aquí el potencial es menos 5 y aquí es menos 3. Pues este es mayor que este. Y aquí a lo mejor el potencial es 5. Aquí a lo mejor el potencial es 5 y aquí el potencial es 3. Este es mayor que este. Si yo coloco aquí una carga positiva, ¿hacia dónde se va? Hacia allá, hacia potenciales más bajos. Si coloco aquí una carga negativa, ¿hacia dónde se va? Hacia allá, hacia potenciales más altos. Entonces, ya si yo aquí estoy moviendo una carga positiva y me sale un trabajo negativo, es lógico, porque es que me estoy yendo de menos 45.000 a 36.000, estoy yendo de un potencial más bajo a un potencial más alto. El trabajo me sale negativo, sí o sí, vamos. ¿Vale? Pero que no hace falta nada más que fijarse en los signos de las cargas. Tampoco te creas tú que hay que mirar mucho más, ¿vale? Bueno, pues este era el último de los que yo tenía ya copiados aquí. O sea que ahora ya sí que tenemos que buscar. Que llevamos la friolera de 37 pizarras hechas con este tema. La 39 todavía no está. Bueno, pues nada, vamos a buscar ejercicios, cuestiones y cosas de estas. Vamos a ver. Yo tengo aquí el disco duro, lo tengo conectado, o sea que vamos aquí. A ver, adaptaciones curriculares, no. Exámenes de física, vamos a ver. A ver, tengo aquí instrucciones físicas 2019. Esto ya lo vimos. Vamos a ver algunos de estos, pero vamos a ver algunas cuestiones, a ver si nos entretenemos un poco con las cuestiones. Este ya lo vimos. A ver, la longitud, un electrón, este ya lo vimos. Este ejercicio ya lo hemos hecho. Cuestión experimental, una esfera conductora, sabiendo que la constante de Lera, calcular la carga de la esfera y no sé qué, no es monte portátil. Esto es una onda viajera, se mueve y aquí tiene que haber algo, un campo eléctrico. Ah, mira, este está interesante. Este está interesante. Vamos a ver. Vamos a hacer este y ahora. ¿Dónde voy? Si tengo que abrir esto. Dios. Vale, ya está. Ya lo tenemos aquí. Dice así, un campo eléctrico uniforme de 200 voltios por metro es paralelo al eje X y se observa que cuando se libera una pequeña carga de menos 2 por 10 a la menos 6 coulombios que inicialmente estaba situada en el origen de coordenadas, esta carga se desplaza moviéndose en el sentido positivo del eje X. Explicar en qué sentido positivo o negativo está dirigido el campo eléctrico y calcular la fuerza que se ejerce sobre la carga Q. ¿Cuánto vale la diferencia de potencia entre el eje de coordenadas y el punto 4,0? Las distancias se miden en metros. Calcular la variación de energía potencial de la carga cuando se ha movido 4 metros a lo largo del eje X. Justificar el significado del signo de esa variación de la energía potencial. Vale. ¿Os suena chino? Oye, como a estas alturas no suena chino, mal asunto. Bueno, tenemos tenemos el sistema de ejes.
Este es el eje X. Y dice que tengo un campo eléctrico uniforme. Tengo un campo eléctrico uniforme que está en el sentido positivo del eje X. Es decir, para allá. Este es el campo eléctrico. ¿Vale? Bueno, habría que ponerle aquí una I. 200 sí. Como le he puesto el sombrerito, tengo que poner ahí este. Si le quito el sombrero, le quito la I. Mira, ya está. Ya está. Como estoy indicando la dirección y sentido, no tengo problema. Y dice que tengo, cuando yo dejo una carga negativa la dejo aquí en el origen, la carga se desplaza hacia la derecha. Vale, esto ya me estoy aquí adelantando porque además está mal. Espérate un segundo. Vale. Es que me estoy adelantando porque he puesto el campo pero no me dice hacia dónde va. Cuando es una carga de menos 2 por 10 al menos 6 coulombios, esta carga, menos 2 por 10 al menos 6 coulombios, se desplaza hacia la derecha, en el sentido positivo del eje X. Entonces, explicar en qué sentido positivo o negativo del eje X está dirigido el campo eléctrico y calcular la fuerza que ejerce sobre la carga Q. Entonces, teniendo en cuenta que la carga es negativa y hacia dónde se mueve la carga, ¿cuál es el sentido del campo? Sí, el sentido del campo va hacia la derecha o hacia la izquierda. Es que yo he dibujado el campo muy rápido y lo he puesto hacia la derecha, pero realmente ahora es cuando tengo que saber si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Y además es al contrario, es hacia la izquierda. ¿Pero por qué? El criterio que se utiliza siempre para ver cuál es el sentido que tiene el campo eléctrico es el del movimiento que tomaría una carga eléctrica positiva. Entonces, si la carga negativa se mueve hacia la derecha, una carga positiva se movería hacia la izquierda. Luego el campo va hacia la izquierda. El campo va hacia la izquierda. Apartado A. A ver, convencionalmente, eléctrico, que tendría una fuerza, bueno, sí. Convencionalmente se toma como sentido del campo eléctrico el sentido que tendría la fuerza aplicada sobre una carga positiva. ¿Vale? En este caso, como la carga que se desplaza hacia la derecha es negativa, el campo tiene sentido contrario. El campo
o tiene sentido contrario. Sentido negativo del eje X. Vale. Siempre con las cargas positivas, fuerza, campo, tal, van en el mismo sentido. Si es carga negativa, van en sentidos opuestos. Fuerza y campo y tal. Pregunta también, ¿qué fuerza se ejerce sobre la carga? Fuerza igual a Q por E. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 por 200. Que es 2 por 10 elevado a 2. No estoy poniendo el sentido, estoy poniendo solo el valor de la fuerza. Si queréis poner el sentido, tenéis que tener en cuenta que este también tenía que ser menos 200. ¿Vale? Esto sería 4 por 10 a menos 4, ¿verdad? No, 4 por 10 a menos 4. 4 por 10 a la menos 4 newton. Y ponemos aquí sentido positivo, eje X, para que no te quepa duda. La fuerza va hacia la derecha. La fuerza va hacia la derecha. 4 por 10 a la menos 4 y newton. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto vale la diferencia potencial entre el origen de coordenadas y el punto 4, 0? Diferencia potencial entre el origen de coordenadas y el punto 4, 0. Campo partido por distancia. Cuando el campo deriva de un potencial, ¿cuál es la relación entre el campo y el potencial? Campo menos gradiente potencial. O sea, el campo es igual a menos derivada de V con respecto a R. Sería el este. Entonces, diferencial de V es igual a menos E por diferencial de R. Si el campo y el diferencial de R tienen el mismo sentido, esto lo puedo poner como un escalar. Menos E por diferencial de R. Y si el campo no es uniforme, entonces integras y te queda V es igual a E por la integral de diferencial de R, o lo que es lo mismo, E por distancia. Menos E por distancia. ¿Vale? Menos E por distancia. Tiempo. Espérate que quito todo esto de aquí, que no me hace falta para... Vale, entonces, diferencia potencial es campo partido por distancia. Sería 200 dividido por 4, 50 voltios. ¿Positiva o negativa?
A ver. Fijaos hacia dónde va el campo. Hacia la izquierda. ¿Dónde hay más potencial? En este punto, ¿dónde es el potencial más alto? Perdón. En este punto, 1, 2, 3, 4. En este punto o en el origen. ¿Dónde es más alto el potencial? A ver. Vamos a ver. Otra vez lo mismo. Una carga positiva. ¿Vale? Este punto. Bueno, el campo es uniforme, pero bueno. O, bueno, en vez de una carga positiva, una placa cargada. O dos placas cargadas. Dos placas cargadas. En vez de una carga positiva, dos placas cargadas. Positiva y una placa negativa. ¿Hacia dónde va el campo? Aquí, entre estas dos placas, ¿hacia dónde va el campo? El campo va para allá, ¿vale? ¿Cuál de las dos placas está en mayor potencial? Si este es positivo y este es negativo. Si ese es positivo y ese es negativo. Entonces, conforme yo me voy en el sentido de avance del campo, los potenciales son cada vez menores. Es decir, el potencial aquí es mayor que el potencial aquí. ¿Vale? Porque estaría más cerca del punto en el que, si fuese una carga, estaría más cerca de la carga. O aquí está más cerca de la placa positiva. Entonces el potencial es más alto cuando me voy en el sentido opuesto al campo. El campo va de potenciales altos a potenciales bajos. Entonces, esta diferencia de potencial es positiva. Esta diferencia de potencial es positiva. ¿Vale? Tiene que ver con el signo menos de la variación de potencial y el campo. El campo era menos gradiente de V. Si el potencial disminuye hacia la derecha, el campo aumenta hacia la derecha. Lo que pasa es que en este caso el campo es uniforme porque son dos placas. Pero tiene que ver con eso. Entonces, esta diferencia de potencial es de 50 voltios. Positiva. ¿Vale? Positiva. Precisamente por eso, porque es un campo uniforme, yo puedo hacer diferencia de potenciales campo partido por distancia y entonces sería positiva. ¿Vale? La diferencia de potencial. Vale. Esto es la diferencia de potencial. No me preguntan nada del signo ni nada de eso. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? Entre el origen de coordenadas y el punto 4, 0. Y luego, calcular la variación de energía potencial de la carga Q cuando se ha movido 4 metros a lo largo del eje X. Justificar el signo de esta variación. Es decir, ahora, ¿cuál es la variación de energía potencial de la carga Q? Variación de energía potencial sería, ojo, energía potencial. No me están preguntando trabajo, me están preguntando variación de energía potencial. Energía potencial final menos energía potencial inicial. O lo que es lo mismo, carga por potencial final menos carga por potencial inicial, o lo que es lo mismo, carga por variación de potencial. Y como la carga es negativa, a la carga Q es de menos 2 por 10 al menos 6 coulombios, sería menos 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por la diferencia potencial que es 50 voltios. Por 10 a la menos 6 por 50. Esto sería 10 a la menos 4. Es una variación de energía potencial de menos 10 a la menos 4 julios. ¿Vale? Justificar el signo de la variación de energía potencial.
la carga negativa se mueve bajo el efecto del campo y la energía. A ver. Energía potencial que pierde, vamos a poner entre paréntesis, se mueve hacia potenciales mayores, se transforma ¿en qué se transforma la energía potencial que pierde? ¿No lo intuís? ¿Qué pasa si yo cojo una carga? Ahora, la situación sería algo parecido a esto. Yo tengo una placa positiva aquí. Y tengo una placa negativa aquí. Bueno, al revés, tal y como está el dibujo, tengo la placa negativa aquí y la placa positiva aquí. ¿Vale? Y la diferencia de potencial entre las dos placas es de 50 voltios. Y ahora dejo aquí una carga negativa, inicialmente en reposo. ¿Qué le pasa a esa carga? Si yo la dejo ahí, aquí, como tengo esa placa negativa, esa placa positiva, hay un campo eléctrico uniforme que va hacia allá. ¿Qué le pasa a esta carga en el momento que yo la dejo ahí? Ya está en el seno de un campo eléctrico, aparece una fuerza, la carga empieza a desplazarse, es decir, estaba en reposo y la carga empieza a moverse. Luego va perdiendo energía potencial y esa energía potencial que va perdiendo la carga se transforma en energía cinética. La carga se acelera. La carga se acelera. De hecho, variación de energía cinética es igual a menos variación de energía potencial. Principio de conservación de la energía mecánica. Es que ahora en este tema, bueno, se habla poco de esto, pero en el tema de campo magnético, que será el siguiente que veamos, sí que vamos a ver, o van a haber ejercicios donde dice una carga de no sé cuántos nanocoulombios y de masa tal es acelerada entre una diferencia potencial de no sé cuántos voltios. Por ejemplo, vamos a suponer que la carga Q tiene una masa de 0,3 gramos. ¿Qué velocidad alcanza al final cuando se desplaza? ¿Qué velocidad alcanza? Como variación de energía cinética es igual a menos variación de energía potencial. La variación de energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial
Y esto es variación menos variación de energía potencial. Esto, como ya conozco el valor, pues la dejo así. Bueno, como ya conozco el valor, sería 10 a la menos 4 julios. Porque la variación es menos 10 a la menos 4, luego esto sería 10 a la menos 4 julios. ¿Vale? ¿Cuál es la energía cinética inicial de la carga? 0, porque inicialmente está en reposo. Luego su energía cinética inicial es 0, con lo cual energía cinética final, es decir, 1/2 de masa por velocidad final al cuadrado, es igual a 10 a la menos 4. De aquí calculo la velocidad final como la raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 4 partido por la masa. La masa hemos dicho que era 0,3 gramos, es 0,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Sería entonces igual la velocidad, lo hago, raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 4, digo 0,3 por 10 a la menos 3, 0,82 metros por segundo. ...0,82 metros por segundo. Cuando veamos ejercicios de campo magnético, vamos a ver cargas que se aceleran con diferencias de potencial y que alcanzan velocidades del orden de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 metros por segundo. O sea que aceleraciones considerables, muy considerables. Esto mismo lo podríamos haber hecho con cinemática, porque yo sé, si conozco la masa de la carga, como conozco la fuerza, 4 por 10 a menos 4 newton, puedo calcular su aceleración. Y suponiendo que parte del reposo y que el desplazamiento ha sido de 4 metros, puedo calcular la velocidad final. Pero es mucho más sencillo, evidentemente, hacerlo así. ¿Vale? Hacerlo con variación de energía potencial. Bueno, pues en realidad lo que es el ejercicio en sí, fijaos, era esto, ya está. Y estos son 3 puntos. Del 2018, del 2019 es este. Estos son 3 puntos. ¿Vale? Campo uniforme, tengo un campo uniforme, repasamos un campo uniforme de 200 voltios. Y me dicen que la carga negativa se mueve hacia la derecha. Por tanto, el campo tiene que ir hacia la izquierda. El campo siempre va en el mismo sentido en el que se desplaza una carga positiva. Si es una carga negativa, pues en el sentido contrario. El campo va para allá. ¿Vale? Además, el campo es uniforme. Me dicen que cuál es la fuerza que se ejerce sobre la carga por intensidad de campo. 4 por 10 a menos 4 newton. En el sentido positivo del eje X, evidentemente la fuerza va hacia la derecha. Luego me preguntan que cuál es la variación de potencial entre el origen y el punto 4,0. Bueno, pues potencial es igual a campo, variación de potencial es igual a campo partido por distancia, cuando se trata de un campo uniforme. Y en este caso esa variación de potencial es positiva, porque el potencial, si el campo va hacia la izquierda, el potencial crece hacia la derecha. Porque van en sentidos contrarios también la variación de potencial y el campo. ¿Vale? El potencial eléctrico aquí crece hacia la derecha. El potencial eléctrico crece hacia la derecha. Porque el campo va hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, como es diferencia de potencial entre de aquí hasta aquí, es final menos origen. Es destino menos origen. Luego el potencial está creciendo, esa diferencia de potencial es positiva. Si la carga que se mueve de ahí a ahí, además esta carga se mueve de forma espontánea, con lo cual el trabajo evidentemente me tiene que salir positivo. Si la carga es negativa, la variación de energía potencial me tiene que salir negativa. ¿Vale? Y la energía potencial que pierde se transforma en energía cinética. Si yo esto lo hago para una carga positiva, también me sale una variación de energía potencial negativa. Porque si esto, aquí en vez de ser una carga negativa, fuese una carga positiva, la carga positiva no se movería hacia la derecha, se movería hacia la izquierda. Con lo cual, esta variación de potencial, si yo lo colocase aquí la carga positiva, la variación de potencial sería negativa, no positiva. Con lo cual, como la carga es positiva y la variación de energía potencial es negativa, la variación de energía, la variación de potencial es negativa,
la variación de energía potencial también sería negativa también. Es decir, perdería energía potencial y se transformaría en energía cinética. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta los signos. ¿Vale? Un poco, por eso me ha parecido interesante. Un poco así, cuando menos curioso. Bueno, ya son las 12. Bueno, pues nada, seguiremos. Mañana más, pero no mejor. Lo guardamos. Aquí hay alguien que ya se ha desconectado. Todo el mundo. Bueno, voy a dejar de grabar. Dejamos de grabar.